Hola amigos, bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión, un espacio de reflexión que nace desde la Facultad de Filosofía de la UCSG. Soy Allen Panchana, docente de la carrera de Comunicación y como siempre, muy bien acompañado con la colega y amiga Alina Manrique. Hola Ali. Hola Allen, muchas gracias por esa presentación y gracias también a quienes nos siguen semana a semana en ComTV por UCSG TV y UCSG Radio. Esta semana, como siempre, hablaremos de los temas de comunicaciones más importantes. Esta vez abordaremos el periodismo de opinión en la radio y cuál es la proyección de la radio en la actualidad. Y para el efecto nos acompaña un periodista de gran trayectoria, conductor de entrevistas de Ecuaradio, articulista de Diario El Comercio y miembro de su consejo editorial. Se trata de Miguel Rivadeneira. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, Miguel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, un placer estar en este nivel académico con ustedes y estoy para servirle, para compartir las experiencias del periodismo profesional. Miguel, quisiera empezar preguntándole, ya que la opinión ha sido un género periodístico desde tiempos inmemoriales, ¿qué se necesita conocer de un hecho para poder argumentar una opinión sólida que no sea simplemente producto de pasiones y subjetividades? Bueno, primero partir de lo que usted decía, un hecho. Sobre ese hecho se desarrollan diversas circunstancias que convergen para configurar una noticia. Partamos de un hecho. Cierto es que en los 10 años del gobierno anterior hubo mucha coerción contra la información. Incluso se trató de imponer la mentira sobre la verdad, porque era curioso cuando uno sacaba una información basada en hechos concretos, con pruebas documentales, testimoniales, estadísticas, se trataba de deslegitimar al mensajero, desvirtuar el mensaje, que es lo importante. Decir, esto no es real por tal y tal cosa, y aquí están las pruebas. Entonces, vivimos una época, efectivamente, en donde se trató de imponer la mentira como verdad. Por eso hicieron una ley de comunicación muy coercitiva que puso contra la pared a los medios de comunicación y a los periodistas. Sin embargo, cuando uno tiene sustento en los hechos que difunde y que opina sobre una información real, uno puede recibir insultos, críticas, diatribas, pero tiene que continuar esa tarea como nosotros seguimos, aun cuando el poder cambiaba de criterio. Yo recuerdo del expresidente que lo conocí cuando era profesor y yo también en la Universidad San Francisco de Quito, él se palanqueaba entrevistas, era muy cortés. Cuando llegó al poder y en esa vitrina que es el poder, se le comenzó a criticar sobre hechos ciertos, a él ya no le gustó. Entonces vino el insulto, la denostación contra los comunicadores. En todo caso, como dice Allen, yo creo que hoy se respira otro aire. Hay dificultades, pero hoy se puede decir, y como se puede ver, el periodismo ecuatoriano ha contribuido sustancialmente para que se destape tantos hechos de corrupción que hoy están judicializados. Miguel, aunque ha trabajado en varias plataformas, escribe para El Comercio, pero su fuerte y ha sido un formador de esta generación de periodistas de radio, desde Ecuador Radio, de Radio Quito. La opinión tiene el mismo impacto si es en radio que si es en otras plataformas, y quiero explicar un poco este interrogante que tengo, porque mucho se opina en radio, y hablo también por las radios de la costa, no solo por lo que se hace en Quito, por digamos que la cotidianidad o tal vez ese coloquialismo al que estamos acostumbrados en la radio. Entonces, la opinión es absolutamente distinta. ¿Cómo debe ser o cómo debería ser la opinión que doy en radio a diferencia de una columna, que son parámetros establecidos, el espacio reducido, el escribir es absolutamente distinto? Entonces, esto es una pregunta que siempre me hago, yo que nunca he hecho radio y me encantaría hacer, por cierto, pero ¿cuáles son esas diferencias sustanciales que usted como profesional le puede explicar a nuestra comunidad?
Partamos de un hecho. La opinión en prensa, radio o televisión, incluso hoy en las redes sociales, cuando se ejerce con responsabilidad, tiene el mismo mecanismo, tiene el mismo valor en cualquiera de las plataformas. Cierto es que mayor impacto tiene en un medio impreso porque queda escrito y uno lo lee y lo relee y puede encontrar no solo errores, sino también hechos que no se apegan a la realidad. Supuesta o realmente en los medios audiovisuales uno opina y pudiera irse con las ondas en el aire, pero es importante una cosa: en cualquiera de las plataformas, sea virtual, sea audiovisual, sea impresa, hay un eje transversal fundamental en el ejercicio del periodismo: la responsabilidad. Porque uno no puede ser responsable en una plataforma e irresponsable en otra plataforma. Uno tiene que asumir, no importa la plataforma, un periodismo con responsabilidad. Porque el único patrimonio que yo siempre exhibo en el ejercicio periodístico tiene una palabra: credibilidad. Y cuando, como seres humanos que somos, nos equivocamos, mi filosofía es cada vez equivocarme menos, pero cuando nos equivocamos, el televidente, el oyente o el lector debe conocer que cuando uno se equivoca, rectifica, pide disculpas y sigue adelante. Sin duda hay mucha carga de las Sí. experiencias vividas como periodista de gran trayectoria. Y en ese sentido quisiera preguntarle si es correcto, es normal o tiene alguna razón de ser que los periodistas más experimentados son los que hacen opinión, mientras que los periodistas más novatos se dedican a la reportería de calle. ¿Es normal esta dinámica que ocurre dentro de las redacciones? ¿Tiene algún sentido para usted? Le voy a contestar con un ejemplo. En el sistema educativo ecuatoriano generalmente se ponen los primeros grados a los que recién salen de la universidad, de filosofía, de pedagogía. Y eso es equivocado. Hay uno de los países, me remito porque conozco la experiencia de Finlandia, conozco también la experiencia de Singapur, en donde los maestros más experimentados están en el inicio de la formación. Entonces, por eso uno tiene todo ese know-how, ese conocimiento que trasladar a quienes empiezan, en este caso, en el periodismo. Por ello, hay un gran, y yo creo que el mejor reportero del mundo que falleciera ya, Ryszard Kapuscinski, él siempre reivindicaba, más allá de la opinión, ser un auténtico reportero. A mí me gustaría seguir siendo reportero, pero las actividades me han llevado a otro tipo de experiencias, pero déjeme decirle e insistirle, para mí la mejor figura del periodismo es el reporterismo, la reportería, que si pudiéramos seguir haciendo y acumulando un bagaje de conocimientos es mucho mejor. La opinión es mucho más arriba. No se olvide que algunos opinan sin tener una formación periodística. En los medios impresos usted ve abogados, empresarios, y profesionales, arquitectos que opinan sin haber tenido una formación periodística. Lo ideal para llegar a opinar es tener una formación periodística, primero para entender la información y esa trasladar a la opinión. Es como un caricaturista. El que hace una caricatura no hace desde la subjetividad, se basa en un hecho, en una información, en algo que sucedió en la ciudad, en el país, en el mundo. Sobre ese hecho, él le pone el humor en una caricatura. Hace poco tuvimos Igual tiene que ser la opinión. a Bonil en ComTV y conversábamos precisamente de eso. Y le voy a hacer una pregunta, Miguel, que también le hicimos a Bonil en su momento. ¿No resulta un poco complicado ejercer el periodismo de opinión en estos tiempos en los que la sociedad está tan hipersensibilizada con ciertos temas? ¿Le ha resultado complicado ejercer el periodismo de opinión cuando se trata de comunidades LGBTI, cuando se trata de tauromaquia, cuando se trata de el aborto, por ejemplo?
¿qué tipo de recaudos debería tener un periodista de opinión en esos temas, especialmente sensibles para la sociedad en la que vivimos? Es inevitable que en la opinión uno de alguna manera toma partido. Lo ideal, quienes venimos del periodismo, sobre hechos ciertos. Pero hay sectores de la opinión que pueden tomar su criterio a favor o en contra, en este caso, del aborto, por ejemplo, un legítimo derecho. Quizás esa opinión debiera tener un sustento, una validez. Quizás en el caso del aborto científica, en base a las leyes, a los códigos, no solo los códigos reales, sino los códigos morales y éticos. Pero yo sí creo que esos temas delicados tienen que ser afrontados con responsabilidad, no tomando un partido en lo personal para trasladarlo a una opinión que puede ser leída o vista, escuchada por miles de Miguel, oyentes. tenemos mucho más que preguntar, pero se nos ha acabado el tiempo en este primer corte. Así que ya volvemos aquí con Miguel Rivadeneira y toda su experiencia en el mundo de la radio, aquí en ConTV, después del corte.